Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión constitutiva del Consejo Comarcal, de acuerdo con lo dispuesto por la Junta Electoral. Le paso la palabra al secretario. El día 8 de julio de 2011 se recibió resolución de la Junta Electoral de Aragón de 4 de julio de 2011, por la que se proclaman los consejeros que integran el nuevo Consejo de la Comarca Bajo Aragón-Caspe y Baix Aragón, tras la celebración de las elecciones locales del día 22 de mayo de 2011. Y en cumplimiento de lo que establecen los artículos 45 y 48 del Decreto Legislativo 1/2006 de 27 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, y en los artículos 11 y siguientes de la Ley 12/2003 del 24 de marzo de creación de la comarca Bajo Aragón-Caspe y Baix Aragón, en base a los resultados de las elecciones municipales celebradas el pasado 22 de mayo, los consejeros proclamados por la Junta Electoral son los que se señalan a continuación. A propuesta del Partido Socialista Obrero Español, don Jesús Antonio Senante Maltripe, don José Sanz Vallarriba, doña María Pilar Carmen Mustieles Aranda, don Juan Fernández Carrión, don Francisco Javier Domenech Villagrasa, don José Francisco Brunet Roc, doña Olivia Josefa Llop Batiste, don Antonio Tudó Soler y don José Miguel Casteller Barceló. A propuesta del Partido Popular, don Néstor Andrés Ontoba Albiac, doña María Pilar Herrero Poblador, don Ángel Luis Latorre Aguiló, don Roberto Calistani Díaz, don Jesús Zenón Gil Ferrer, doña María Elena Gondía Pinos, don Joaquín Llop Ráfales y doña Agustina Laverán Córdoba. A propuesta del Partido Aragonés, don Carlos Jerónimo Alascoy Pérez, don Francisco Javier Sergio Nicolás García, doña María Isabel Vicente Gascón. A propuesta del Partido Compromiso por Caspe, don Luis Javier Sagarra de Mor, doña Ana María Cabrero Roca y don Ramón Repollés Girard. Y a propuesta del Partido Xunta Aragonesista, don Vicente Jesús Pancho Baixeras y don Hipólito Soler. Actuando como secretario, doña Laura Sánchez Villar, secretaria director de la comarca, de acuerdo con esta versión en el artículo 47.2 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. Al comienzo de esta sesión se encuentran presentes 25 de los 25 consejeros que constituyen el Consejo Comarcal, constituyendo por tanto mayoría absoluta del número legal de consejeros, y cumpliendo así con lo establecido en el artículo 45 del texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón y en el artículo 11.2 de la Ley de Creación de la Comarca Bajo Aragón-Caspe. La Junta Electoral de Aragón ha enviado a la comarca las credenciales que acreditan los miembros electos que han sido proclamados consejeros comarcales, entregados a esta Secretaría a efectos de comprobar su concordancia con el acta de proclamación remitida por la Junta Electoral de Aragón. También han sido solicitadas y presentadas a esta Secretaría por los miembros electos las declaraciones de las posibles causas de incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como las declaraciones de bienes patrimoniales. De acuerdo con todo lo anterior, se da paso al primer punto del orden del día de la sesión. Primero, formación de la mesa de edad. Abierta la sesión, se procede a constituir la mesa de edad integrados por los consejeros de mayor y menor edad presentes en el acto, quedando esta constituida por doña Agustina Barberán Córtolas, consejera de mayor edad, que actuará como presidenta, y doña María Elena Gondía Pinos, consejera asistente de menor edad, actuará como secretaria de la Secretaría Comarcal. Segundo punto del orden del día, constitución del Consejo Comarcal. Se cede la palabra a la señora secretaria para que proceda a dar lectura de las disposiciones legales aplicables a la constitución de este Consejo Comarcal. Los artículos 45 y 48 del Decreto Legislativo 1/2006 de Comarcalización de Aragón. Artículo 45. El Consejo Comarcal. El Gobierno y la Administración Comarcal corresponden al Consejo Comarcal, integrado por el presidente y los consejeros. El Consejo Comarcal está integrado por el número de miembros que resulte de la aplicación de la siguiente escala, referida a los residentes de la comarca. Hasta 10.000 habitantes, 19 consejeros. De 10.001 a 25.000 habitantes, 25 consejeros. De 25.001 a 50.000 habitantes, 35 consejeros. Y en más de 50.001 habitantes, 39 consejeros. Artículo 46. Elección del Consejo Comarcal. Una vez constituidos todos los ayuntamientos de la comarca, la Junta Electoral de Aragón procederá de inmediato a la relación de todos los partidos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan referido algún concejal, y al menos el 3% o más de los votos de la comarca, ordenándolos en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos. A los efectos previstos en el párrafo anterior, en los municipios de menos de 250 habitantes, el número de votos a tener en cuenta por cada candidatura se obtendrá dividiendo la suma de los votos obtenidos por cada uno de sus componentes entre el número de candidatos que formaban la lista correspondiente a un máximo de 4.
Se corregirán por defecto las fracciones resultantes. Realizada esta operación, la Junta procederá a distribuir los puestos que corresponden a los partidos, coaliciones, federaciones y a cada una de las agrupaciones de electores en cada comarca, dividiendo el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3 o más, hasta un número de puestos igual a los correspondientes al Consejo Comarcal. Los puestos se atribuirán a las listas que obtengan los presidentes mayores y se procederá a la atribución por orden decreciente de los mismos. Si en aplicación de los párrafos anteriores se produjeren coincidencias de conscientes en listas distintas, la vacante se atribuirá a la que hubiera obtenido un mayor número de votos y en caso de empate se resolverá por sorteo. Una vez realizadas las operaciones mencionadas en los artículos anteriores, la Junta Electoral de Aragón convocará en la sede de las Cortes de Aragón a las personas que hayan resultado elegidas concejales y pertenezcan a los partidos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que deban disfrutar de puestos en el Consejo Comarcal, para que designen las personas que hayan de ser proclamados miembros del mismo, y además los puntos referidos en cada ley de creación de comarca. Cuando se produzca empate en el procedimiento de elección, los consejeros o sus suplentes, y en ausencia de renuncia voluntaria de alguno o algunos de los candidatos empatados, que solucionará el problema creado, se procederá a un sorteo entre los candidatos empatados, que será dirigido por la Junta Electoral de Aragón. En los casos en los que no sea posible, por ausencia de candidatos, que un partido, coalición o federación pueda cubrir todos los puestos de consejero que le correspondieran en la aplicación de los regulares apartados 1 a 4 de este artículo, quedará vacante el puesto o puestos que les correspondieran. En el momento en que, por los motivos que fuera, hubiera un candidato con capacidad para ocupar el puesto, la Junta Electoral competente procederá a realizar las actuaciones necesarias para la elección del consejero o consejeros que faltaren y acuerdo con lo previsto en la ley de creación de la comarca que sea aplicable. Artículo 47. Constitución del Consejo Comarcal. El Consejo Comarcal se constituirá en sesión pública en la capital de la comarca el primer día hábil después de transcurridos 15 días naturales contados a partir del siguiente al acto de proclamación de los miembros electos. La sesión constitutiva estará presidida por una mesa de edad, integrada por el consejero de mayor edad y por el de menor edad presentes en el acto, y actuará con secretario de la Corporación Comarcal. Artículo 48. Elección del presidente. El Consejo Comarcal elegirá de entre sus miembros a su presidente en la misma sesión constitutiva. Para ser elegido presidente, el candidato deberá obtener mayoría absoluta de los votos en primera votación, bastando con la obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda votación. En caso de empate, se procederá a una tercera votación y si en la misma se produce nuevamente empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, será elegido el candidato de la lista con un número mayor de concejales de la comarca. Si con este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipales dentro de la comarca, y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. El presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de forma análoga a lo previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para los municipios. A estos efectos podrán ser candidatos al cargo del presidente todos los consejeros. Artículos 11 a 14 de la Ley 12/2003 de creación de la comarca Bajo Aragonés del País Aragonés. Artículo 11. Consejo Comarcal. El Gobierno y la Administración de la comarca de Bajo Aragonés del País Aragonés corresponderá al Consejo Comarcal integrado por el presidente y los consejeros. El número de miembros del Consejo Comarcal es de 25. Artículo 12. Elección y proclamación de los consejeros. Una vez realizada la asignación de puestos conforme a lo dispuesto en la legislación aragonesa de comarcalización, la Junta Electoral competente convocará separadamente dentro de los 5 días siguientes a todos los concejales de los respectivos partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puesto en el Consejo Comarcal para que designen de entre ellos a las personas que hayan de ser proclamadas miembros. Y además, correlativamente, los suplentes que hayan de ocupar las vacantes eventuales, en número mínimo de 5 o igual al número de candidatos si los puestos que corresponden no llegan a esa cifra. Ningún partido, coalición, federación o agrupación podrá designar a más de un tercio de los miembros que le correspondan en el Consejo Comarcal entre concejales que sean del mismo municipio, salvo los casos en los que ello impida ocupar todos los puestos que le corresponden. Una vez efectuada la elección, la Junta Electoral proclamará a los miembros del Consejo Comarcal electos y a los suplentes, entregará las correspondientes credenciales y enviará al Consejo Comarcal la certificación acreditativa. La composición del mismo será pública en los tablones de anuncio de los municipios de la comarca y en el boletín oficial de Aragón. En el caso de muerte, incapacidad o incompatibilidad de un consejero comarcal o de renuncia a su condición, la vacante se ocupará mediante uno de sus suplentes, siguiendo el correlativo orden establecido en la ley. Si no es posible ocupar alguna vacante, porque los supuestos designados ya han pasado a ocupar vacantes anteriores, deberá procederse a una nueva elección de consejeros comarcales, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 1. Artículo 13.
Estatuto de los Consejeros Comarcales. Los cargos de presidente y de consejeros de la comarca serán gratuitos, sin perjuicio de la percepción de las indemnizaciones por razón del servicio que pueda fijar el Consejo Comarcal en concepto de dietas y gastos de desplazamiento. Cuando el ejercicio de los cargos requiera la habilitación exclusiva o especial de los miembros del Consejo Comarcal, se estará lo dispuesto en la normativa aragonesa sobre la administración local. Artículo 14. Elección del presidente. El presidente de la comarca será elegido de entre los miembros del Consejo Comarcal en su sesión constitutiva y por mayoría absoluta de votos en primera votación, bastando con obtención de mayoría simple para ser elegido en segunda votación. En caso de empate se procederá a una tercera votación y si en la misma se produce nuevamente el empate, se considerará elegido el candidato de la lista con más consejeros. Si las listas tienen el mismo número de consejeros, se considerará elegido el candidato de la lista con un mayor número de concejales de la comarca. Si con este criterio vuelve a producirse empate, se considerará elegido el candidato de la lista que mayor número de votos hubiera obtenido en las últimas elecciones municipales dentro de la comarca. Y de persistir el empate, se decidirá mediante sorteo. El presidente podrá ser destituido del cargo mediante moción de censura, de forma análoga al previsto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para los municipios. A estos efectos podrá ser candidato al cargo del presidente todos los consejeros. El presidente podrá plantear al Consejo Comarcal la cuestión de confianza en los términos previstos en la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General. Se debe proceder por los miembros de la mesa a la comprobación de las certificaciones acreditativas, las credenciales, sobre la inscripción a los puestos de consejeros remitidos por la Junta Electoral. Encontradas conformes las credenciales aportadas por los miembros presentes en el acto con dicha certificación, y al concurrir a la sesión primera de los 25 miembros que legalmente componen el Consejo Comarcal, que constituye la mayoría absoluta exigida por el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en relación con el artículo 19 de la Ley 10/93 de Comarcalización de Aragón, se declara constituido el Consejo Comarcal de la comarca de Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragón-Caspe, por las siguientes personas: don Jesús Antonio Senante Macipe, don José Sanz Vallabriga, doña María Pilar Carmen Mustioles Aranda, don Juan Fernández Carrión, don Francisco Javier Domènech Villagrasa, don José Francisco Brunet Brou, doña Odilia Josefa Llop Batiste, don Antonio Tudó Soler, don José Miguel Carceller Barceló, don Néstor Andrés Fontó Balbiac, doña María Pilar Herrero Poblador, don Ángel Luis Latorre Aguiló, don Roberto Capistán Díaz, don Jesús Zenón Gil Ferrer, doña María Elena Bondía Pinós, don Joaquín Llop Ráfales, doña Agustina Barberán Puertolas, don Carlos Jerónimo Alascuey Pérez, don Francisco Javier Sergio Nicolás García, doña María Isabel Vicente Gascón, don Luis Javier Segarra de Mur, doña Ana María Cabrero Roca, don Ramón Recollés Virac, don Vicente Jesús Sancho Baixeras y don Hipólito Solello. A continuación, los consejeros deben pasar a prestar juramento, empezando por don Jesús Antonio Senante Macipe. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don José Sanz Vallabriga.
Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña María Pilar Carmen Mustiles Aranda. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Juan Fernández Javier. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Francisco Javier Domenech Villarreal. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don José Francisco Brunet Rojo. Prometo per la meva consciència d'honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller amb lealtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat d'Aragó. Doña Villa Josefa Llop Batista. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Antonio Tudor Soler. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don José Miguel Casteller Barceló. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Néstor Andrés Fontova Albiac. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña María Pilar Herrero Poblador. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Ángel Luis Latorre Aguiló. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Roberto Cavistán Díaz.
Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Jesús Zenón Gil Ferrer. Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal, con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Joaquín Llop Rafael. Juró cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Carlos Jerónimo Alascoy Pérez. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma constitucional básica. Don Francisco Javier Sergio Nicolás García. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña María Isabel Vicente Gascón. Juro, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Javier Salvador. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Doña Ana María Cabrero Roca. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Ramón Repollés Tirado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Vicente Jesús Sánchez García. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Don Hipólito Soler. Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de conseller comarcal en lealtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fundamental de l'Estat i l'Estatut d'Aragó com a norma institucional bàsica. Doña María Elena Bondía Quinós. Juro cumplir fidelmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución
como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Por último, doña Agustina Barberán Huertas. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero comarcal con lealtad al Rey, de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Adquirida la condición de consejero comarcal por todos y cada uno de los miembros electos presentes en este acto, queda constituido el Consejo Comarcal de la comarca de Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragón-Cas. Tercer punto del orden del día, elección de la presidencia de la comarca. De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2006 de comarcalización de Aragón y en el artículo 14 de la Ley 8/2003 de creación de la comarca de Bajo Aragón-Caspe y Baix Aragón-Cas, se procede a la elección del presidente de la comarca. A tenor de la normativa expuesta, se solicita a los señores consejeros que manifiesten, en su caso, su deseo de ser candidato al puesto de presidente de la comarca de Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragón-Cas, pudiendo los candidatos intervenir por orden correspondiente al mayor número de consejeros con que cuente el grupo al que pertenece, según la certificación remitida por la Junta Electoral. En primer lugar, Partido Socialista Obrero Español. No, pues claro, candidato. Partido Popular. Que no puede estar candidato. ¿En dónde estaría? Joaquín. ¿El Partido Aragonés? ¿Compromiso por parte? ¿Y Junta Aragonesista? En base a la solicitud efectuada por los distintos consejeros, se proclaman como candidatos para el cargo de presidente a los siguientes consejeros en representación de las listas que se indican a continuación. Partido Popular, don Joaquín Llop Grajales. Partido Aragonés, don Carlos Alastuey. Se da paso a la votación. Para ello, cada consejero tiene sobre su mesa papeletas en blanco y sobres donde deberán formular su voto, que posteriormente se depositará en la urna por el orden en que sean nombrados, advirtiendo que serán votos válidos los emitidos a las candidaturas presentadas. Serán nulos los que se emitan a otras candidaturas distintas o a las enunciadas pero con enmiendas o tachaduras. Y serán votos en blanco o abstenciones los que se emitan en papeletas blancas. Si los señores consejeros están ya todos con su voto preparado, pueden pasar
Don Jesús Antonio Senante Macipe. Don José Sanz Vallamiga. Doña María Pilar Carmen Mustioles Aranda. Don Juan Fernández Carrión. Don Francisco Javier Domènech Villagrasa. Don José Francisco Brunet Roc. Doña Odilia Josefa Llop Batiste. Don Antonio Tudó Soler. Don José Miguel Carceller Barceló. Don Néstor Andrés Fontó Balbián. Doña María Pilar Herrero Poblador. Don Ángel Luis Latorre Aguiló. Don Roberto Capistán Díaz. Don Jesús Zenón Gil Ferrer. Don Joaquín Llop Ráfales. Don Carlos Jerónimo Alastuey Pérez. Don Francisco Javier Sergio Nicolás García. Doña María Isabel Vicente Gascón. Don Luis Javier Sagarra de Mur. Doña Ana María Cabrero Roca. Don Ramón Recollés Trilac. Don Vicente Jesús Sancho Baixeras. Don Hipòlit Soler Llop. Doña María Elena Bondía Pinós. Doña Agustina Barrera. Don Joaquín Llop Ráfales. Don Carlos Alastuey Pérez. Don Carlos Alastuey. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop.
Don Carlos Alastuey. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop Ráfales. Don Joaquín Llop Ráfales. Don Joaquín Llop. Don Joaquín Llop. Don Joaquín Llop. Don Carlos Alastuey. 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 Don Joaquín Llop. Don Carlos Alastuey. Don Joaquín Llop. Don Joaquín Llop. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez. Carlos Jerónimo Alastuey Pérez. Terminada la votación y realizado el escrutinio, arroja el siguiente resultado. Votos emitidos 25, votos válidos 25, votos en blanco 0, votos nulo 0. Distribuyéndose las papeletas válidas de la siguiente forma. Candidato: Don Carlos Alastuey Pérez, 14 votos. Don Joaquín Llop, 11 votos. Visto el resultado de la votación, siendo 25 el número de consejeros y 13 el número de la mayoría absoluta legal, y al haberse obtenido el candidato don Carlos Alastuey dicha mayoría, en virtud a lo preceptuado en el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2006 de medidas de comarcalización de Aragón y en el artículo 14 de la Ley 12/2003 de creación de la comarca del Bajo Aragón-Caspe y Aragón-Cas, se proclama presidente a don Carlos Alastuey Pérez.
Carlos Alastoy Pérez, consejero de la lista del Partido Aragonés, quien, cumpliendo con las formalidades exigidas, debe aceptar el cargo en el presente acto. Juro, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente de la comarca Baja Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, y con lealtad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de Aragón como norma institucional básica. Puede pasar a ocupar la mesa y los componentes de la mesa de edad ocupan sus asientos. Buenas noches a todos, consejeros, miembros del Consejo Comarcal de la Comarca Baja Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, público en general. Lo primero, dar la bienvenida a todos los consejeros que conforman este Consejo Comarcal de la Comarca Baja Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, y también la bienvenida también sobre todo a los que lo conforman por la primera vez, ¿no? Entonces, agradecerles su presencia aquí, agradecer también el voto a los que me han secundado para darme la presidencia, cargo que desde luego voy a contar con todo el orgullo del mundo. Voy a intentar ser un buen presidente para todos los miembros de la comarca y todos los habitantes de la misma, ¿no? Se están planteando momentos difíciles, sabiendo que hay un montón de problemas económicos en todo el país, en todo el mundo, pero afrontaremos ese reto como se merece la comarca, con todo el interés, con todo el esfuerzo y con todo el trabajo del mundo para salir adelante. Espero a partir de este momento seguir agradeciendo a todos y cada uno de los miembros de este Consejo Comarcal su colaboración para conformar una buena corporación y que esta comarca salga adelante con un futuro inmediato agradable y con un futuro más a la lejanía que demuestre que esta comarca tiene un futuro muy importante dentro de Aragón y dentro de España. Nada más y muchas gracias por su presencia. Como es la comarca Baja Aragón Caspe y Baix Aragón Cas, buenas noches a todos, buenas noches a todos. Ahora cedo la palabra a la secretaria para que la acta. En el artículo 36.2 del ROC se establece que los secretarios interventores tomarán las medidas precisas para que el día de la constitución de las nuevas corporaciones locales se efectúe un archivo y estén preparados y actualizados los justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la corporación, depositados en la caja municipal o entidades bancarias, así como la documentación relativa alimentaria del patrimonio de la corporación y de sus organismos autónomos. Y por su parte, el artículo 84 del Tratado de Texto Normativo establece que toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día deben servir de base al debate y, en su caso, votación, y deberán estar a disposición de los miembros de la corporación desde el mismo día de la convocatoria de la Secretaría de la misma. Cualquier miembro de la corporación podrá entonces examinarla e incluso obtener copias de los documentos concretos que la integran, pero los originales no podrán abrir el lugar donde se encuentren puestos de manifiesto. Que la documentación ha permanecido a disposición de los miembros de la corporación y a continuación se procede a la apertura del acta de acción extraordinaria de fecha 19 de julio de 2011 con sus justificantes de las existencias en metálico o valores propios de la corporación depositados en la caja comarcal y entidades bancarias, firmado por el señor presidente en funciones, don Javier Sagarra de Mor, el señor tesorero en funciones, don Antonio Tudó Soler, y la señora secretaria interventor con el siguiente tenor literal. En Caspe, a 19 de julio de 2011, constituidos en la tesorería de esta corporación, los claveros conforman la presente, don Javier Sagarra de Mor, presidente, doña Laura Sánchez Villar, secretaria interventor, y don Antonio Tudó Soler, tesorero, comprobados previamente los libros de contabilidad de la intervención con los de la tesorería, aparecen conformes y se procede a efectuar el archivo de fondos existentes, dando el siguiente resultado. Ordinarios de tesorería. En formalización, existencias finales de Caja Inmaculada, cuenta 33.841, 283.607,37 euros.
Cuenta de Cajalón, 129.612,65 euros. Ibercaja, 129.612,65 euros. Caja Inmaculada, cuenta 36.43.2, 60.414,94 euros. Cuenta Ibercaja, 303.840,04 euros. Cuenta Caixa, 218.165,83 euros. En pagos a justificar 0 y en caja 596,96 euros. Coincidiendo los resultados con los certificados emitidos por las distintas entidades bancarias y considerando que el certificado expedido por el director de la oficina CAIS se refiere a datos existentes hasta el 18 de julio de 2011 y que durante el día 19 de julio de 2011 en la cuenta corriente finalizada en 841 de la CAIS ha habido movimientos por importe de 285,07 euros, el saldo del certificado no coincide por dicho importe, siendo real el que aparece reflejado en el presente acta. Y para que conste y obre los efectos, se extiende el presente acta que firman los claveros en la fecha indicada. Y en relación al inventario, hay una relación básica que está a disposición de todos los consejeros y que a grandes rasgos refleja que los bienes de la comarca en cuanto a edificios existe un único bien valorado en 579.641,90, equipos informáticos con un número total de 40 valorados en 61.672,80 euros, total de maquinaria 8 cañones de calor valorados en 9.867,05 euros y el resto de mobiliario no incluido en los apartados anteriores constituyen un número de 108 bienes mobiliarios por importe total de 144.996,01. Valorándose, bueno, y un turismo valorado en 24.995 euros. Valorándose el total de bienes de la comarca que asciende a 158 en 832.260,20 euros. Ahora, si los grupos desean intervenir, interviene el portavoz que designe de menor a mayor. ¿Desea intervenir la CHA? La palabra. Buenas noches a todos, presidente, consejeros, público en general. Quería dar una pequeña explicación del voto. Nosotros hemos apoyado la candidatura de Carlos Alastrell porque después de muchas negociaciones hemos considerado que junto con el PSOE podemos formar ahí un equipo de gobierno de centro-izquierda y llevar adelante los proyectos para la comarca que teníamos tanto en el programa nuestro como en el programa del PAL y del PSOE. Entonces, simplemente pues intentaremos trabajar para que la comarca siga adelante, para que la comarca sea una comarca puntera, y yo creo que si todo funciona bien y todo va bien, pues dentro de 4 años pasaremos el examen. Doy la palabra al segundo grupo, CPC. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos, de nuevo. Nuestro grupo es un grupo de ámbito territorial de aquí de la comarca. Ha votado al partido que tiene más consejeros. Es decir, que tiene más consejeros que los que se han presentado. Si los han presentado no lo podemos votar, evidentemente. Por lo tanto, como consideramos que la tónica general que piden los ciudadanos, sobre todo estos que se manifiestan permanentemente ahora por las plazas y demás y tal, es que hagamos uso de lo razonable, visto que no ha habido ningún programa presentado por el Partido Aragonés a este grupo concreto, pues hemos entendido que el programa del Partido Popular era sostenible y además ya digo, entre votar un grupo de 3 consejeros y otro de 8, no teníamos ninguna. Por otro lado, felicito al Grupo Socialista por la capacidad que tiene de negociación. Espero y confío que este pacto no dure solo 8 o 9 meses, porque si no volveremos
otra vez, dentro de poco, a las andadas, y no es bueno para la institución comarcal. Por otro lado, como dice el representante de ECHA, consensuado los proyectos y programas que tenían y que presentaron al electorado, por lo tanto esperamos que como uno de los proyectos estrella que presentaba el PAR era construir un helipuerto para este territorio, pues suponemos que será uno de los acuerdos que han adoptado. Helipuerto, un campo de golf, etcétera, etcétera. Pues será bueno para nuestro territorio porque realmente queremos progresar. Tanto nada más. Agradecerles a todo el Consejo Comarcal, y desearles que realmente el trabajo sea fructífero para nuestro territorio, para nuestros ciudadanos. Gracias. La palabra. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Darle enhorabuena y la bienvenida a los nuevos consejeras y consejeras a esta nueva legislatura de esta comarca Baja Aragón y Aragón-Cas. Bueno, desde el Partido Aragonés, en primer lugar, agradecer la confianza que nos ha mostrado tanto el Partido Socialista como el Junta Aragonesista, el voto que nos ha dado en el nombre de Carlos Carastoy. Vamos a trabajar sobre todo por esta comarca, es el objetivo que hemos hecho hasta ahora y es el que queremos seguir haciendo. Vamos a dialogar, a intentar llegar a acuerdos con todo el mundo, como así ha sido mientras hemos estado en el lugar que anteriormente ocupábamos, que era la oposición, haciendo y poniendo encima de la mesa los proyectos que al final redundan en el beneficio de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comarca. Y por lo tanto, no va a ser un compromiso de 9 meses. Quiero manifestar que se ha firmado un acuerdo, Partido Socialista, será público, en el cual se va a garantizar la estabilidad tanto en el gobierno municipal, en el Ayuntamiento del Caspe, como en la comarca Baix Aragón-Cas. Un acuerdo en el cual, Junta Aragonesista, espero que se adhiera y desde luego vamos a intentar colaborar y poner encima de la mesa las propuestas que ya las tenemos, porque entendemos que son positivas y aunan un esfuerzo para trabajar por y por los ciudadanos, y por lo tanto serán bien atendidas y seguramente van a tener cabida porque coinciden en la mayoría en lo que es el programa del Partido Aragonés también para esta comarca. Y al resto de los grupos también les vamos a tender la mano para si quieren colaborar en esta comarca, van a tener nuestra disposición para ellas. Por lo tanto, señor presidente, enhorabuena. Pero y deseo una legislatura en la cual los ciudadanos se hagan fortalecidos, que esta comarca con los recursos que tiene, que somos conscientes de que son muchos y hay que ponerlos en valor, solo esperamos que sea una legislatura fructífera y que al final, como ha dicho el candidato, pues nos podamos pasar el examen y que todos hayamos salido fortalecidos con una comarca fuerte, unida y próspera. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el Partido Socialista. El Partido Popular, ¿no? Buenas tardes a todos, presidente, consejeras, consejeros. En primer lugar, quiero dar las gracias al Grupo Popular por haber apoyado esta candidatura, que por eso me he presentado también al CPC, el Compromiso por Caspe, por apoyarme hoy aquí como presidente, presentándome como presidente comarcal. Visto los últimos días, los últimos acontecimientos, y visto la trayectoria que ha llevado esta comarca desde que se fundó, creo que no tengo nada que decir. Simplemente sobran las palabras. Nada más. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes. No asustos, no hay nada escrito en los papeles. Felicidades, presidente. Bienvenidos a todos los consejeros. Buenas tardes a todos. En la política es el arte de lo posible. Lo hemos vuelto a demostrar. Somos artistas en demostrarlo.
El grupo PSOE es un grupo mayoritario, ¿cierto? No se ha presentado en nuestro nombre, hemos confiado en el Partido Aragonés. Así pues, la crítica del Compromiso por Caspe, bueno, dejémosla. Ha estado muy bien que vote al mayoritario. Yo he oído algunas veces que se dice que votar a un minoritario es algo así como pervertir el sistema democrático. Bueno, eso no es cierto. Eso no es cierto. Tal vez fue cierto en épocas que había caudillos. Estamos en democracia. Democracia son programas. Democracia es trabajo. Democracia es gestión. Es política. Es hasta dinero, cheques. Es todo eso. Y lo que importa es con qué finalidad vamos a hacer las cosas. El grupo socialista mayoritario, repito, está formado por hombres y mujeres pero que muy responsables. Saben, entienden, escuchan, analizan, reflexionan y deciden, a veces también les ayudan a decidir qué es lo mejor para el partido y qué es lo mejor para el territorio, para los pueblos en los cuales cada uno de los consejeros del PSOE está trabajando. Gustará o no gustará, mejor o peor, pero están trabajando. Y este grupo ha decidido que lo mejor para la estabilidad de esta comarca es votar a Carlos, nuestro compañero Carlos, porque él y su partido, junto a nuestros amigos de Chunta Aragonesista, vamos a ser una garantía de que luchamos no solo por los sillones estos, ya veis, tampoco muy cómodos, sino que también luchamos por los pueblos y por el territorio. Una muestra nos han dado un consejero del PSOE, un consejero de Chunta Aragonesista, han prometido en catalán. No debemos olvidar nunca que esta comarca la forman 4 pueblos catalanoparlantes. Todos somos hermanos, todos, aquellos y los de aquí, todos juntos formamos una comarca. Hemos dado una especie de cheque al señor presidente y su partido. Por supuesto que es un cheque en blanco, eso además sería muy feo. Es un cheque con fondos, y ese fondo es el reconocimiento de que somos el grupo mayoritario, el grupo que ha sido votado en la comarca mayoritariamente para que hagamos nuestra política. Es decir, siempre recordaremos que las líneas políticas de esta comarca las tiene que marcar, como en democracia exige el partido que más apoyos ha tenido. Y ya, para finalizar, y haciendo un poco de enlace con el apunte económico que el señor presidente nos ha hecho, entre todos conseguiremos además que ese cheque no sea un cheque sin fondos. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, agradezco a todos los portavoces de todos los grupos sus palabras, las tengo en cuenta. Muchas gracias, compañeros. También a la oposición, en este momento sois oposición, pero os he tendido la mano. Entre todos tenemos que sacar esta comarca adelante y sigo insistiendo lo mismo. Somos un consejo comarcal, hay una presidencia y hay unos consejeros, y habrá unas limitaciones de comisiones en las que tenemos que trabajar todos. Desde aquí os tengo la mano como presidente de todos los de la comarca de Bajo Aragón Caspe y haremos lo posible para que esto funcione. Os tiendo la mano para realmente, ahora más. Agradecemos al público su asistencia y damos por cerrado ese Consejo Comarcal, que es el primero de esta legislatura 2011-2015. Esperemos seguir trabajando para todos ustedes. Buenas noches.